Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y, la verdad, bastante complejo: las hormonas de la corteza suprarrenal. Hablamos de los famosos corticosteroides y de la hormona que, digamos, los dirige, la ACTH. Exacto. Un mundo hormonal súper importante. Para guiarnos, tenemos como base extractos de un texto de farmacología de referencia, así que vamos con buena información. Sí, una fuente sólida. La idea es entender bien qué son estas sustancias, cómo las produce y regula nuestro cuerpo, y por qué son tan cruciales, tanto para la fisiología normal como para la medicina, claro. Cubriremos sus usos y también sus riesgos. Que no son pocos, hay que decirlo. Totalmente. A ver, muchos hemos oído hablar de esteroides. A veces suenan como la solución mágica, otras veces como algo peligroso. Y es curioso, ¿no?, que su descubrimiento inicial allá por 1950 se lleva un premio Nobel. Sí, sí. Dice que estamos hablando de algo grande, de mucho impacto. Definitivamente. Así que, bueno, vamos a desglosar esto poco a poco. Empecemos por el principio. La ACTH, la hormona adrenocorticotrópica. ¿Qué es exactamente y de dónde sale? Bueno, la ACTH es básicamente un péptido, una cadena de aminoácidos. Se produce en una parte del cerebro, en la hipófisis anterior. En la pituitaria, ¿no? Exacto, en la pituitaria. Allí hay unas células especiales, los corticotropos, que la fabrican. Y lo interesante es que no la fabrican directamente así, sino que viene de una proteína más grande, una precursora llamada POMC. Ah, o sea que la POMC es como la materia prima. Justo. Y al procesar esta POMC, el cuerpo no solo saca ACTH, también genera otras moléculas que tienen sus propias funciones. Por ejemplo, la MSH, que influye en la pigmentación de la piel, o incluso endorfinas. Mira tú, como un paquete de varias cosas. Y mencionaste la pigmentación. ¿Cómo se conecta eso con la ACTH si su trabajo principal es en las suprarrenales? Es una buena pregunta. A ver, la ACTH tiene un receptor principal, el MC2R, que está en la corteza suprarrenal. Ahí es donde se une para, digamos, ordenar que se produzcan esteroides. Ok. Pero resulta que también tiene un poquito de afinidad, menos, pero la tiene, por otro receptor, el MC1R. Y este está en las células de la piel, los melanocitos. Ajá. Normalmente, con los niveles habituales de ACTH, esto no pasa nada. Pero si por alguna razón, como en ciertos tipos de insuficiencia suprarrenal, los niveles de ACTH están altísimos y de forma constante, Entiendo. entonces sí puede llegar a activar esos receptores MC1R en la piel. Y el resultado es que la piel se oscurece, lo que llamamos hiperpigmentación. Entendido. Qué curioso cómo todo está conectado. Entonces, la ACTH dirige la orquesta en la corteza suprarrenal. ¿Y cómo está organizada esa corteza? ¿Es toda igual? No, para nada. Imagínala como si tuviera 3 capas, 3 zonas distintas. La más externa es la zona glomerulosa. Esa produce principalmente aldosterona. La de la sal y el agua, ¿cierto? Esa misma. Y esta zona responde más a otras señales, como la angiotensina 2 o los niveles de potasio. La ACTH aquí tiene un efecto, pero es más bien agudo, de corto plazo. Ok, la capa externa. ¿Y las otras? Luego viene la capa media, la zona fasciculada. Esta es la fábrica principal de cortisol, el glucocorticoide más importante que tenemos. Esencial para el metabolismo, la respuesta al estrés, para un montón de cosas. Y esta zona sí depende directamente de la ACTH. Ahí sí manda la ACTH. Ahí sí. Y finalmente, la capa más interna es la zona reticular. Esta produce precursores de andrógenos, como la DHEA y DHES. También está influenciada por la ACTH, aunque su regulación completa es un poco más compleja. O sea que sin ACTH, las capas media e interna se verían afectadas. Totalmente. Si falta ACTH, por ejemplo en un problema de hipófisis, estas dos zonas, la fasciculada y la reticular, se atrofian, se encogen, digamos, y la producción de cortisol y de andrógenos suprarrenales cae en picada. ¿Y si hay demasiada ACTH? Pues pasa lo contrario. Si hay demasiada ACTH de forma crónica, esas dos zonas se agrandan. Crecen en tamaño y número de células, hipertrofia e hiperplasia, y empiezan a producir demasiado cortisol y andrógenos. Esto se ve, por ejemplo, en algunas enfermedades genéticas como la hiperplasia suprarrenal congénita. Entendido. ¿Y cómo, a nivel celular,
La ACTH le dice a la célula, produce más. ¿Cuál es el mecanismo? Pues mira, la ACTH llega a la célula de la corteza suprarrenal y se une a su receptor, el MC2R, que está en la membrana. Ajá. Esa unión dispara una cascada de señales dentro de la célula. La vía principal involucra una molécula que se llama AMP cíclico, o AMPC. Este AMPC funciona como un segundo mensajero. Un mensajero interno. Exacto. Lleva el mensaje de la ACTH al interior de la célula, activando otras proteínas como la proteína quinasa A o PKA. Y todo esto al final le dice a la célula que ponga en marcha la maquinaria para fabricar esteroides, lo que llamamos esteroidogénesis. ¿Y la célula responde de inmediato o tarda? Tiene como dos fases. Hay una respuesta rápida, casi inmediata, en segundos o minutos. Ahí lo que hace es aumentar el suministro de colesterol, que es la materia prima, a las enzimas que van a empezar a trabajar. Una proteína clave aquí es la STAR, que mete el colesterol a la mitocondria, donde empieza la síntesis, las enzimas que fabrican los esteroides. O sea, le dice a la célula que fabrique más herramientas para poder producir más a largo plazo. Ok, tiene sentido. Una respuesta inmediata y otra para sostener la producción. Bien, entonces, ACTH manda, las suprarrenales obedecen. Pero, ¿quién le dice a la hipófisis que libere ACTH? ¿Cómo sabe el cuerpo cuándo hacerlo? Ahí es donde entra el famoso eje HPA, ¿no? Justo ahí. El eje hipotalámico, pituitario, adrenal, o HPA, es un sistema de control súper integrado. Hipotálamo, hipófisis o pituitaria y glándulas suprarrenales, adrenales. Un triángulo de comunicación. Exactamente. Y su función principal es mantener los niveles de glucocorticoides, sobre todo de cortisol, en el punto justo que necesita el cuerpo. ¿Y cómo se regula este eje? Mencionaste que hay como 3 modos. Sí, funciona básicamente de 3 maneras principales. La primera es el ritmo diario, el ritmo circadiano. El reloj biológico. Eso es. Los niveles de ACTH y de cortisol no son constantes. Tienen un pico muy característico temprano en la mañana, como al despertarnos, sobre las 8 a.m., y luego van bajando durante el día hasta alcanzar los niveles más bajos por la noche después de dormirnos. Esto está controlado por relojes internos en el hipotálamo y, curiosamente, también en la propia glándula suprarrenal, todo sincronizado con los ciclos de sueño y vigilia. Interesante. Ese es el ritmo base. ¿Cuál es el segundo modo de regulación? Este es clave para el equilibrio, ¿verdad? Es fundamental. Es la retroalimentación negativa o feedback negativo. Es un mecanismo de autocontrol. ¿Cómo funciona? Pues el propio cortisol actúa como un freno. Cuando sus niveles en sangre suben por encima de cierto punto, el cortisol va y le dice al hipotálamo que produzca menos CRH. La CRH es la señal del hipotálamo a la hipófisis, ¿no? Correcto. Y también le dice a la hipófisis que libere menos ACTH. O sea, el producto final inhibe los pasos anteriores de su propia producción. Un termostato, digamos. Es una buena analogía. Mantiene los niveles hormonales dentro de un rango normal la mayor parte del tiempo. Es el principal mecanismo de regulación fina. Ok, ritmo diario y feedback negativo. Y el tercer modo, mencionaste la respuesta al estrés. Sí, esta es una respuesta, digamos, de emergencia, cuando el cuerpo se enfrenta a una situación de estrés importante. Estrés físico como una cirugía, una infección grave. O también psicológico, ambos. Trauma, una infección fuerte, una cirugía, pero también miedo intenso, una hipoglucemia. Todo eso son señales de estrés para el cuerpo. En esas situaciones, el sistema puede anular temporalmente ese freno del feedback negativo del que hablábamos. Ah, o sea, se salta el termostato. Exacto. Lo anula para poder responder a la emergencia. El resultado es un aumento muy marcado en la producción de CRH, ACTH y finalmente de cortisol y otros corticosteroides. ¿Y por qué es importante esa subida en el estrés? Es vital. Ese pico de cortisol ayuda al cuerpo a movilizar energía, a controlar la inflamación inicial, a mantener la presión arterial, en fin, a mantener el equilibrio interno, la homeostasis, durante esa situación crítica. Es una respuesta de supervivencia. Entendido. Mencionaste la CRH como la señal clave del hipotálamo. ¿Hay alguna otra molécula importante que participe ahí arriba? Sí, la CRH es la principal, la que estimula tanto que se fabrique ACTH como que se libere desde la hipófisis. Pero hay otra, la vasopresina, también llamada ABP o arginina vasopresina. La vasopresina.
La hormona antidiurética. Esa misma. Aunque aquí actúa en el eje HPA, también se produce en el hipotálamo y se libera hacia la hipófisis. Por sí sola, la ABP no es un estimulante muy potente de la ACTH. Pero Pero tiene un papel interesante. Potencia muchísimo el efecto de la CRH para liberar ACTH. Sobre todo parece ser importante en la respuesta al estrés. Es como si la CRH diera la orden principal y la ABP le diera un empujón extra para asegurar una buena respuesta. qué interesante esa sinergia. Y también comentaste antes algo sobre una conexión con el sistema inmune. Sí, es una vía de comunicación en ambos sentidos. Es fascinante. Por un lado, cuando hay una infección o inflamación, el sistema inmune libera unas sustancias llamadas citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 1, la IL-6, el TNF-alfa. Ajá. Bueno, pues estas citoquinas pueden estimular directamente al eje HPA en varios niveles: hipotálamo, hipófisis, incluso en las suprarrenales. El resultado es que aumenta la producción de cortisol. O sea, la inflamación pide más cortisol. Parece que sí. Y por otro lado, como ya sabemos, el cortisol elevado es un potente supresor del sistema inmune y de la inflamación. Ah, claro. Entonces, es un circuito de control. Exactamente. La inflamación sube el cortisol y el cortisol frena la inflamación. Parece un mecanismo importante para evitar que la respuesta inflamatoria se descontrole y para ayudar a restaurar el equilibrio. Tiene mucho sentido. Bueno, ya entendimos quién da las órdenes y cómo se regula. Vayamos ahora a los productos finales, a las estrellas de la corteza suprarrenal, los propios esteroides. Los más famosos son el cortisol y la aldosterona, ¿verdad? Correcto. Esos son los principales representantes de las dos grandes familias de corticoesteroides. El cortisol es el glucocorticoide principal en nosotros. Se llama así porque afecta mucho el metabolismo de la glucosa, entre otras cosas, y regula la respuesta inmune, la inflamación, el estrés. Y circula bastante, ¿no? Sí, en niveles relativamente altos, pero ojo, más del 95% viaja unido a proteínas en la sangre, sobre todo a una llamada globulina fijadora de corticoesteroides, o CBG. Solo una pequeña fracción está libre y activa. ¿Y la aldosterona? La aldosterona es el mineralocorticoide principal. Se llama así porque regula los minerales, el balance de electrolitos, sobre todo sodio y potasio, y por tanto el volumen de agua en el cuerpo. Circula en niveles muchísimo más bajos que el cortisol, como 1000 veces menos. Y la mayor parte va libre, no tan unida a proteínas. Y ambos siguen ese ritmo diario con picos por la mañana. Sí, ambos tienen esa secreción que no es continua, sino como impulsos, y siguen un patrón diurno parecido, con los niveles más altos por la mañana. Hay un detalle que mencionaste antes que me pareció muy interesante. Esa conversión entre cortisol y cortisona. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, es un mecanismo súper importante y bastante elegante, la verdad. Resulta que el cortisol, que es la forma activa de la hormona, puede convertirse en cortisona. Y la cortisona es, básicamente, inactiva. O sea, ¿el cuerpo puede apagar el cortisol? Exacto. Hay una enzima que se llama 11-beta-hidroxiesteroides deshidrogenasa tipo 2. Bueno, la abreviamos como 11-beta-HSD2. Esta enzima es muy activa en ciertos tejidos, especialmente en el riñón, y su trabajo es convertir el cortisol en cortisona. Lo inactiva. ¿Y se puede revertir? ¿Se puede encender de nuevo? Sí. Hay otra enzima, la 11-beta-HSD tipo 1, que hace justo lo contrario, convierte la cortisona inactiva, de nuevo en cortisol activo. Esta enzima está sobre todo en el hígado, pero también en otros sitios, como el tejido graso o el cerebro. Entonces, ¿para qué sirve este ir y venir entre cortisol y cortisona? Tiene varias funciones importantes. Una es que la cortisona que circula en la sangre actúa como una especie de reserva de cortisol inactivo. El cuerpo puede activarla donde y cuando la necesite, gracias a la enzima tipo 1. Ajá. Y la otra función, que es crucial, tiene que ver con la aldosterona y el riñón. Recuerda que la aldosterona regula la sal y el agua actuando sobre un receptor llamado receptor mineralocorticoide, o MR. Sí. Bueno, pues resulta que el cortisol también se puede unir a ese receptor MR, y con bastante afinidad. Y como hay muchísimo más cortisol que aldosterona circulando, Ah,
podría activar ese receptor todo el tiempo y causar problemas. Exactamente. Pero aquí entra en juego la enzima 11-BHSD2 del riñón. Como el riñón es tan eficiente inactivando el cortisol a cortisona, y la cortisona no se une bien al MR, protege a ese receptor MR de ser bombardeado por el cortisol. ¡Qué ingenioso! Deja el camino libre para la aldosterona. Justo. Permite que la aldosterona, aunque esté en niveles mucho más bajos, sea la que realmente controle la función del MR en el riñón y regule el balance de sal y agua como debe ser. Fascinante. ¿Y qué pasa si esa enzima protectora, la 11-beta-HSD2, no funciona bien? ¿Por un problema genético o... ¿Mencionaste el regaliz, en serio? Sí. Hay una condición genética rara llamada síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, donde esa enzima falla. Y también el ácido glicírico, que está en el regaliz, sobre todo el negro, el de verdad, puede inhibir a esta enzima. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que el cortisol ya no se inactiva bien en el riñón y empieza a activar masivamente los receptores MR. El resultado es que el cuerpo actúa como si tuviera un exceso de aldosterona, retiene sal y agua, sube la presión arterial y baja el potasio. ¡Increíble! Una golosina puede causar eso. Bueno, en cantidades grandes y de forma continuada, sí. Y clínicamente, esta conversión también es importante porque explica por qué algunos fármacos como la prednisona, que en sí misma es inactiva, es un 11-cetoesteroide, como la cortisona, funcionan. El hígado, con su enzima 11-beta-HSD1, la convierte en prednisolona, que sí es activa, un 11-hidroxisteroide como el cortisol. Entendido. Muy claro. Y antes de pasar a los efectos, mencionaste brevemente los andrógenos suprarrenales, como la DHEA. Un comentario rápido sobre ellos. Sí. La corteza suprarrenal, además de cortisol y aldosterona, también produce DHEA, dehidroepiandrosterona, y su forma sulfatada, DHES, que es la que más abunda en sangre. Son andrógenos, hormonas masculinas, pero bastante débiles comparados con la testosterona. ¿Y para qué sirven? Pues son importantes porque en otros tejidos del cuerpo, como la grasa, la piel, se pueden convertir en andrógenos más potentes como la testosterona, o incluso en estrógenos. Son especialmente relevantes durante la pubertad para el desarrollo del vello púbico y axilar, por ejemplo. Y en las mujeres adultas son una fuente significativa de sus andrógenos totales. ¿Son esenciales para vivir? No son esenciales para la supervivencia. Las personas con insuficiencia suprarrenal reciben reemplazo de cortisol y a veces de aldosterona, pero no necesariamente de DHA. Y bueno, aunque se venden suplementos de DHA por ahí, con promesas de antienvejecimiento y demás, Ajá. la verdad es que la evidencia científica sólida sobre sus beneficios es bastante limitada o inconclusa. Ok, perfecto. Entonces, ya sabemos qué son, cómo se bemulan, la conversión cortisol-cortisona, los andrógenos. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo actúan estas hormonas? ¿Qué hacen exactamente a nivel molecular para tener tantos efectos? Bien, el mecanismo principal de acción de los corticosteroides, tanto glucocorticoides como mineralocorticoides, es a través de receptores que están dentro de las células. Son los que mencionamos, el receptor de glucocorticoides, GR, para el cortisol y similares, y el receptor de mineralocorticoides, MR, para la aldosterona principalmente. Están dentro, no en la superficie. Exacto. Son receptores intracelulares. Normalmente cuando no hay hormona, están como esperando en el citoplasma, inactivos, asociados a otras proteínas que los mantienen apagados. ¿Y cuando llega la hormona? Cuando llega el esteroide, cortisol, aldosterona o un fármaco similar y entra en la célula, se une a su receptor específico. Esa unión provoca un cambio en la forma del receptor. Se libera de esas proteínas que lo mantenían quieto y ahora activado, el complejo hormona-receptor viaja al núcleo de la célula. Al centro de control genético. Justo. En el núcleo, estos receptores activados generalmente se unen de dos en dos formando dímeros, buscan y se pegan a secuencias específicas del ADN. Estas secuencias se llaman elementos de respuesta a hormonas, GRE para el GR, MRE para el MR. ¿Y qué pasa cuando se pegan al ADN? Pues actúan como interruptores genéticos. Modifican la velocidad a la que se leen los genes que están cerca de esos elementos de respuesta. Pueden aumentar la lectura de algunos genes, transactivación, o disminuir la lectura de otros, transrepresión. O sea,
cambian qué proteínas fabrica la célula. Exactamente. Al cambiar la cantidad de ciertas proteínas, enzimas, canales, factores de señalización, cambian la función de la célula. Por ejemplo, el GR puede activar genes que producen enzimas para fabricar glucosa en el hígado, o puede reprimir genes que producen moléculas inflamatorias. El MR en el riñón activa genes que aumentan la reabsorción de sodio. Y esto explica por qué los efectos tardan un poco en aparecer, ¿no? Porque implica fabricar proteínas. Correcto. La mayoría de los efectos clásicos de los corticoides dependen de estos cambios en la expresión génica, y eso lleva tiempo, generalmente horas. Aunque también se están descubriendo algunos efectos más rápidos, llamados no genómicos, que ocurren fuera del núcleo, pero el mecanismo principal es este, a través de los genes. Muy bien. Queda claro el cómo. Ahora vayamos al qué. ¿Cuáles son esos efectos fisiológicos tan diversos? Empecemos por el metabolismo, que ya mencionaste. Sí, los glucocorticoides, con el cortisol a la cabeza, tienen efectos muy marcados en el metabolismo. Tienden a aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo? Pues estimulan al hígado para que produzca glucosa a partir de otras fuentes, como los aminoácidos. Eso es la gluconeogénesis. Ajá. También promueven que el hígado almacene glucosa como glucógeno. Pero por otro lado, hacen que los tejidos periféricos, como los músculos, usen menos glucosa. Y además favorecen la degradación de proteínas, catabolismo, liberando aminoácidos que pueden ir al hígado para hacer más glucosa. O sea, todo enfocado a subir el azúcar en sangre. El efecto neto es ese sí, aumentar la disponibilidad de glucosa. Clínicamente, esto es importante porque pueden empeorar el control en personas con diabetes o incluso provocar hiperglucemia en quienes no la tenían. Y en las grasas, mencionaste esa redistribución extraña. Sí, eso se ve sobre todo cuando hay un exceso crónico de glucocorticoides, como en el síndrome de Cushing o con tratamientos largos. Causan una redistribución muy característica de la grasa corporal. Se acumula en la cara de luna llena, en la parte posterior del cuello, joroba de búfalo, en el trompo, y curiosamente se pierde grasa en brazos y piernas. También tienen un efecto permisivo, o sea, potencian la acción de otras hormonas que queman grasa. Entendido. Y en el balance de sal, agua y electrolitos. Ahí manda la aldosterona, dijimos. Ahí la protagonista es la aldosterona, actuando sobre el receptor MR. Su función principal es hacer que el riñón retenga sodio. Y cuando retiene sodio, arrastra agua, así que aumenta el volumen de líquido en el cuerpo. A cambio, promueve la eliminación de potasio y de iones hidrogelo por la orina. ¿Qué pasa si hay mucha o poca aldosterona? Si hay un exceso, hiperaldosteronismo, se retiene mucho sodio y agua. Sube la presión arterial, se pierde potasio, hipocalemia, y el cuerpo se alcaliniza. Si hay un déficit, se pierde sodio y agua, baja la presión, se acumula potasio, hipercalemia, y el cuerpo se acidifica. Todo muy lógico si piensas en su función. ¿Y los glucocorticoides, el cortisol, no hacen nada aquí? También influyen, aunque de forma distinta. Son necesarios para que el riñón funcione bien filtrando la sangre. Ayudan a eliminar el exceso de agua libre. De hecho, en la insuficiencia suprarrenal, una de las cosas que pasa es que se retiene agua. Y también afectan al calcio. Disminuyen su absorción en el intestino. Aumentan su eliminación por el riñón. El efecto neto es que tienden a disminuir las reservas de calcio del cuerpo. Eso último suena preocupante para los huesos a largo plazo. Lo es, y volveremos a ello. Ok. ¿Y el impacto en el sistema cardiovascular? En el corazón, los vasos sanguíneos y también en los músculos. Bueno, en el sistema cardiovascular, la activación del receptor MR, ya sea por aldosterona o por cortisol, si la protección falla, es clave en la hipertensión que se ve en el hiperaldosteronismo. Además, parece que la activación del MR en el propio corazón y vasos puede contribuir a la fibrosis y al daño cardíaco. Por eso se usan bloqueadores del MR en insuficiencia cardíaca, ¿no? Exactamente. Y los glucocorticoides por sí mismos también afectan. Hacen que los vasos sanguíneos respondan más a sustancias que los contraen, como la noradrenalina. Por eso, la falta de corticoides se asocia a baja presión y mala respuesta vascular, y el exceso, como en el Cushing o en terapias, frecuentemente causa hipertensión. ¿Y los músculos? Necesitan un nivel adecuado de corticoides para funcionar bien. La debilidad y la fatiga son síntomas típicos de la insuficiencia suprarrenal. Pero el exceso también es malo. El exceso de aldosterona causa debilidad por la falta de potasio, y el exceso crónico de glucocorticoides provoca una atrofia muscular, una debilidad sobre todo en los músculos de hombros y caderas. Es la llamada miopatía esteroidea.
probablemente porque movilizan los aminoácidos del músculo para hacer glucosa. Vaya. ¿Y en el cerebro? Sistema nervioso central. Y el sistema inmune. Estos son efectos muy conocidos. En el cerebro, los corticoides tienen efectos directos ya que hay receptores GR y MR en muchas áreas, como el hipocampo, que es importante para la memoria. Afectan el ánimo, el comportamiento, la capacidad de concentración, el sueño. ¿Para bien o para mal? Puede ser para ambos lados. La falta de corticoides, insuficiencia suprarrenal, suele causar apatía, depresión, irritabilidad. El exceso o el tratamiento con ellos a menudo provoca inicialmente euforia, insomnio, inquietud, pero también puede causar ansiedad, depresión severa o incluso psicosis en algunos casos. Delicado. ¿Y el sistema inmune y la inflamación? Aquí es donde son tan famosos por su potencia. Exacto. Sus acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras son potentísimas y son la base de su uso terapéutico en muchísimas enfermedades. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Es complejo y actúan a muchos niveles. Por ejemplo, inducen la producción de una proteína llamada lipocortina 1, que frena una enzima clave, la fosfolipasa A2, al inicio de la cascada inflamatoria, reduciendo la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Frenan la producción de mensajeros de la inflamación. Eso es. También inhiben directamente la producción y liberación de muchas otras citoquinas proinflamatorias, IL-1 y IL-6 TNF-alfa, de factores que atraen a las células inmunes al sitio de la inflamación. Reducen la hinchazón y la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y afectan a las propias células inmunes, ¿no? Sí, disminuyen la llegada de leucocitos al foco inflamatorio y frenan la función de muchos de ellos, como los linfocitos T y B, los macrófagos. Inducen la muerte programada, apoptosis, en algunos tipos de linfocitos, lo que se aprovecha en el tratamiento de leucemias y linfomas. Inhiben la expresión de moléculas que ayudan a las células a pegarse y migrar. En fin, atacan la inflamación y la respuesta inmune por muchísimos frentes. Un arsenal completo, como decías. Y aquí está claro la clave de por qué se usan tanto en medicina. Pero también imagino la raíz de muchos de sus problemas cuando se usan a largo plazo o a dosis altas. Justo ahí está el dilema. Es un arma de doble filo muy afilado. Esos mismos efectos tan potentes y útiles son también la causa de una larga lista de efectos adversos importantes cuando se usan de forma crónica y a dosis mayores que las que produce el cuerpo normalmente, dosis suprafisiológicas. ¿Cuáles dirías que son los efectos secundarios más preocupantes o frecuentes del uso crónico? La lista es larga, pero hay varios que son especialmente relevantes y hay que tener muy presentes. Uno clave es el aumento de la susceptibilidad a las infecciones. Al bajar las defensas, el cuerpo se vuelve más vulnerable a bacterias, hongos, virus, incluso a reactivaciones de infecciones latentes como la tuberculosis. Eso es serio. Muy serio. Otro problema enorme es la osteoporosis. La pérdida de masa ósea inducida por corticoides es muy frecuente, afecta a un porcentaje altísimo de usuarios crónicos y puede llevar a fracturas, sobre todo de vértebras y costillas. Mencionaste antes que afectaban al calcio. Sí, por varios mecanismos. Frenan a las células que forman hueso, osteoblastos, estimulan a las que lo destruyen, osteoclastos, disminuyen la absorción de calcio, aumentan su pérdida por el riñón. Es un ataque múltiple al hueso. ¿Qué otros efectos metabólicos o físicos son comunes? Las alteraciones metabólicas que ya comentamos. Hiperglucemia, empeoramiento o aparición de diabetes. Los cambios en la distribución de la grasa, el aspecto cushingoide, cara de luna, joroba, tronco grueso, extremidades delgadas. La piel se vuelve fina, frágil, salen moratones fácilmente, estrías violáceas, acné, puede aumentar el vello. La miopatía esteroidea, la debilidad muscular. También, y problemas oculares, sobre todo cataratas, que pueden aparecer incluso con dosis no tan altas, especialmente en niños, y pueden progresar aunque se quite en tratamiento. En niños, también es muy importante el retraso del crecimiento. ¿Y los efectos sobre el ánimo y el comportamiento que mencionaste? Sí, desde insomnio o euforia hasta depresión o psicosis. También, aunque menos frecuente, está la osteonecrosis, que es la muerte de una parte del hueso por falta de riego sanguíneo, típicamente en la cadera. Puede ser muy dolorosa y acaba requiriendo un reemplazo de la articulación. Vaya panorama. Y además de los problemas del uso crónico, también hay riesgos al dejar el tratamiento, ¿verdad? Sí, y esto es crucial saberlo. Si una persona ha tomado corticoides durante un tiempo prolongado, digamos más de 2 o 4 semanas, sobre todo a dosis altas,
Su propio eje HPA se ha dormido, ha dejado de funcionar, porque recibía la señal del corticoide externo. El feedback negativo actuando a lo bestia. Exacto. Entonces, si se suspende el corticoide de golpe, el cuerpo se queda sin su fuente de cortisol, ni la externa ni la interna. Y eso puede causar una insuficiencia suprarrenal aguda. Una crisis. Sí, es una emergencia médica que puede ser muy grave, incluso mortal si no se trata rápido. Por eso, la retirada de los corticoides después de un tratamiento prolongado tiene que ser siempre gradual, poco a poco, bajo supervisión médica, para darle tiempo al eje HPA a que se despierte y vuelva a funcionar. ¿Cuánto tarda en recuperarse ese eje? Puede tardar semanas, meses o incluso más de un año en algunos casos. Es muy variable. Qué importante saberlo. ¿Hay otros problemas al retirar? Sí, puede haber un rebote o reagudización de la enfermedad que se estaba tratando al quitar el efecto antiinflamatorio. Y también existe algo llamado síndrome de retirada de esteroides, con síntomas como fiebre, dolores musculares y articulares, malestar general, que a veces es difícil de distinguir de la propia enfermedad. Uf, con todos estos riesgos parece increíble que se usen tanto. Pero la realidad es que salvan vidas y mejoran muchísimo la calidad de vida en muchas condiciones. ¿En qué situaciones son realmente indispensables o muy útiles? Bueno, el uso más claro e indiscutible es la terapia de reemplazo. Cuando las glándulas suprarrenales no funcionan bien, insuficiencia suprarrenal primaria, como la enfermedad de Addison, o cuando el problema está en la hipófisis o el hipotálamo, insuficiencia secundaria. Ahí simplemente reponemos lo que falta. Exacto. Se dan dosis fisiológicas, es decir, similares a las que produciría el cuerpo normalmente, de hidrocortisona, que es igual al cortisol. Y si es una insuficiencia primaria, donde también falta aldosterona, se añade un mineralocorticoide sintético como la fludrocortisona. El objetivo es imitar la producción normal del cuerpo. ¿Y en la hiperplasia suprarrenal congénita? También son cruciales. En esta enfermedad genética, falta una enzima para hacer cortisol. Al no haber cortisol, la ACTH sube mucho intentando estimular la producción. Pero como hay un bloqueo, lo que se acumulan son precursores, sobre todo andrógenos. Ah, claro. Entonces, el tratamiento consiste en dar hidrocortisona para dos cosas: reemplazar el cortisol que falta y al mismo tiempo frenar esa ACTH tan alta, por feedback negativo. Así se normaliza también la producción de andrógenos. A veces también se necesita fludrocortisona si hay pérdida de sal. Entendido. Estos son usos, digamos, endocrinos. Y luego están todos los demás usos por sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Ahí es donde entra la gran mayoría de las prescripciones. Y sí, la lista es enorme. Pero aquí hay que tener claro que, en general, el uso es paliativo, no curativo. Controlan la inflamación o la respuesta inmune anómala, pero no suelen curar la causa de fondo. Y siempre sopesando riesgos y beneficios. Siempre. Son fundamentales en muchas enfermedades autoinmunes y reumáticas. Lupus, vasculitis, en algunas son tratamiento de primera línea, artritis reumatoide, a menudo como puente o para brotes. En enfermedades renales como el síndrome nefrótico de cambios mínimos o la nefritis lúpica. Alergias, asma. En alergias graves, sí. Y en asma, los corticoides inhalados son la piedra angular del tratamiento de mantenimiento para controlar la inflamación bronquial. También en EPOC. Para madurar los pulmones del feto, sí hay riesgo de parto prematuro. Enfermedades de la piel, del intestino. Ampliamente usados en dermatología para eczemas, psoriasis, pénfigo, en enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerosa, para controlar los brotes agudos, en enfermedades oculares inflamatorias. Incluso en algunas infecciones, mencionaste. Eso suena contraintuitivo. Sí, pero en casos muy seleccionados y específicos se ha demostrado beneficio. Por ejemplo, en la meningitis bacteriana por Haemophilus influenzae para reducir secuelas neurológicas, en la neumonía por neumocistis en pacientes con VIH grave, y más recientemente, la dexametasona demostró reducir la mortalidad en pacientes hospitalizados graves por COVID-19. Pero son excepciones. La regla general es que empeoran las infecciones. ¿Y en trasplantes, cáncer? En trasplantes de órganos son un pilar de la inmunosupresión para prevenir el rechazo. Y en oncología son parte clave de la quimioterapia de muchas leucemias y linfomas porque inducen la muerte de las células linfoides malignas.
También se usan como tratamiento paliativo para mejorar síntomas en otros cánceres, edema cerebral asociado a tumores. La lista es larguísima. ¿Alguna regla general sobre cómo usarlos en todas estas condiciones no endocrinas? La idea es siempre usar la dosis mínima que sea efectiva durante el menor tiempo posible. Individualizar mucho el tratamiento. A menudo se empieza con dosis más altas para controlar la fase aguda de la enfermedad y luego se intenta bajar gradualmente hasta una dosis de mantenimiento o incluso suspenderlo si es posible. ¿Y lo de la dosis única por la mañana o en días alternos? Eso se intenta a veces en tratamientos largos para minimizar la supresión del eje HPA. Dar la dosis por la mañana imita el ritmo natural del cortisol, y la terapia en días alternos, usando corticoides de vida media intermedia como la prednisona, permite que el eje se recupere un poco en el día libre, pero no siempre es posible ni efectivo para todas las enfermedades. Entendido. Y además de para tratar, también se usan para diagnosticar problemas del eje HPA, ¿cierto? Sí, son herramientas diagnósticas importantes. Por ejemplo, usamos la ACTH sintética, llamada cosintropina, para hacer una prueba de estimulación. Para ver si las suprarrenales responden. Exacto. Se inyecta ACTH sintética y se mide cómo responde el cortisol en sangre. Si sube adecuadamente, significa que la glándula suprarrenal funciona bien. Si no responde, sugiere una insuficiencia suprarrenal. Es una prueba clave para el diagnóstico. ¿Y la dexametasona? Mencionaste que se usa para Cushing. Sí, la dexametasona es un corticoide sintético muy potente que normalmente debería frenar la producción de ACTH y cortisol por feedback negativo. Se usa en pruebas de supresión. ¿Cómo funcionan? Hay una prueba rápida con una dosis baja de dexametasona por la noche. Si a la mañana siguiente el cortisol en sangre está bien suprimido, bajo, eso prácticamente descarta el síndrome de Cushing, exceso de cortisol. Si no se suprime, sugiere que hay Cushing. Más altas de dexametasona. La lógica es que si el Cushing es causado por un tumor en la hipófisis que produce ACTH, la causa más común, llamada enfermedad de Cushing, ese tumor todavía suele tener cierta sensibilidad al feedback negativo, y las dosis altas de dexametasona consiguen frenarlo parcialmente. En cambio, si la ACTH viene de un tumor fuera de la hipófisis, ectópico, o si el problema es un tumor en la propia suprarrenal que produce cortisol por su cuenta, generalmente no responden a la dexametasona, ni siquiera a dosis altas. Ayuda a orientar la causa. Y medir los niveles de ACTH en sangre también es útil, imagino. Fundamental. En la insuficiencia suprarrenaria. Si la ACTH está muy alta, el problema está en la suprarrenal, primaria. Si está baja o normal baja, el problema está arriba, en hipófisis o hipotálamo, secundaria. Y en el Cushing, si la ACTH está alta o normal, la causa depende de ACTH hipofisiaria o ectópica. Si está suprimida, muy baja, es que hay un tumor suprarrenal produciendo cortisol a lo loco. Clarísimo. Ok, hemos cubierto qué son, cómo funcionan, sus efectos, sus usos terapéuticos y diagnósticos y sus riesgos. Ahora, ¿qué pasa si el problema es justo el contrario? Es decir, un exceso de producción de estas hormonas. Como en el síndrome de Cushing que mencionas, ¿existen fármacos para frenar esa producción o su acción? Sí existen, aunque el tratamiento ideal para el Cushing endógeno suele ser la cirugía para quitar el tumor que lo causa, sea en la hipófisis, suprarrenal o ectópico. A veces la cirugía no es posible, no es curativa de entrada, o hay que esperar un tiempo. En esas situaciones, o en casos de cáncer de corteza suprarrenal, sí tenemos fármacos que pueden ayudar a controlar el exceso de cortisol. ¿Qué tipos de fármacos son? ¿Cómo actúan? Hay varias estrategias. Algunos fármacos actúan arriba, intentando reducir la secreción de ACTH desde la hipófisis. Aquí tenemos, por ejemplo, la pasideotida, que es un análogo de somatostatina. Para tumores hipofisiarios productores de ACTH, imagino. Exacto, para la enfermedad de Cushing. Otros fármacos actúan directamente en la glándula suprarrenal, bloqueando las enzimas que fabrican el cortisol. Son inhibidores de la esteroidogénesis. ¿Cómo cuáles? Aquí hay varios. El ketoconazol, que es un antifúngico pero a dosis más altas, inhibe varias enzimas clave. La metirapona, que bloquea el último paso de la síntesis de cortisol. El osilodrostat, un inhibidor más nuevo y selectivo de ese último paso. Incluso el etomidato, un anestésico, se usa a veces en infusión continua en casos muy graves para bajar el cortisol rápidamente. O sea, frenan la fábrica. Eso es. Luego hay un fármaco, el mitotano, que es diferente. Es un agente adrenolítico, es decir, es tóxico específicamente para las células de la corteza suprarrenal.
Se usa sobre todo para el carcinoma adrenocortical, el cáncer de esta glándula. Destruye las células productoras. Sí, aunque tarda tiempo en actuar y tiene bastante toxicidad. Y finalmente, tenemos fármacos que no impiden que se produzca cortisol, pero bloquean su acción. Son antagonistas del receptor de glucocorticoides, GR. Bloquean la cerradura para que le lleve cortisol, no funcione. Justo. El más conocido aquí es la mifepristona, la famosa RU486, que además de bloquear los receptores de progesterona, también bloquea muy bien los receptores GR. Se usa para controlar la hiperglucemia en pacientes con Cushing que no pueden operarse. Interesante. Todos estos inhibidores o bloqueadores suenan potentes, pero ¿también tendrán sus riesgos? Por supuesto. El principal riesgo común a casi todos los que inhiben la síntesis es que, si te pasas con la dosis, puedes causar el problema contrario, una insuficiencia suprarrenal. Por eso, su uso requiere un manejo muy cuidadoso, por especialistas, con monitorización frecuente de los niveles de cortisol y ajustando las dosis para encontrar el equilibrio justo. Lógico. Mucha precaución. Muchísima. ACTH. Desde esa regulación tan elegante del eje HPA hasta el poder increíble y a la vez los peligros de estas moléculas. Sí, sin duda. Entender toda esta dinámica, desde la fisiología hasta la farmacología, es esencial. Son herramientas terapéuticas valiosísimas, no cabe duda. Pero como hemos visto, su uso requiere mucho conocimiento y prudencia para poder balancear bien los beneficios frente a los riesgos. Y los riesgos no son menores, sobre todo cuando hablamos de tratamientos largos o a dosis altas. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, quizás una reflexión que me surge de todo esto. A ver, nuestro cuerpo diseñó esta respuesta tan potente al estrés agudo, mediada por el cortisol, como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Para luchar o huir, básicamente. ¿Qué pasa entonces cuando sometemos a este sistema a un estrés más bien crónico, más psicológico o social que físico, como el que vivimos a menudo en la vida moderna? Un estrés que raramente requiere esa respuesta física intensa. ¿Cómo afecta eso a largo plazo a este eje HPA tan finamente calibrado? Es una pregunta excelente y muy relevante. De hecho, es un área de investigación muy activa. Se piensa que esa activación crónica o desregulada del eje HPA por el estrés moderno podría estar implicada en muchas enfermedades crónicas, desde problemas metabólicos y cardiovasculares hasta trastornos del ánimo. Pero todavía estamos aprendiendo mucho sobre ello. Es algo en lo que seguir profundizando sin duda. Definitivamente. Algo para pensar. Bueno, muchísimas gracias por esta exploración tan detallada. Ha sido un placer. Igualmente, un tema apasionante. Y gracias a quienes nos escucharon. ¡Hasta la próxima!